Buenas noches, mi estimada magíster. Somos el grupo número 3, conformado por Omar Calle y Joseph Pinto. En la primera parte del video vamos a exponer acerca de la conceptualización de las secuencias didácticas, sus momentos, fases o etapas, los objetivos del aprendizaje, las actividades del aprendizaje y su clasificación, y lo que son las inteligencias múltiples. Empezamos. Para poder nosotros identificar, primero debemos saber qué es una secuencia didáctica. Y la secuencia didáctica no es más que elaborar una secuencia, ya que es importante para organizar las situaciones del aprendizaje dentro del aula, con el fin de que la información a la que se va a acceder el estudiante sea significativa. Para ello se debe identificar al momento de hablar de una secuencia didáctica, de lo que es la asignatura, la unidad temática, un tema general, la duración de la secuencia, el propósito u objetivos. Para ello nosotros tenemos que aplicar 3 actividades, una actividad de inicio, la actividad del desarrollo y la actividad del cierre. Tomando en cuenta que la secuencia didáctica no es más que el orden particular que se otorga a los distintos componentes que integran un ciclo de enseñanza y aprendizaje, con el fin de lograr los objetivos previamente establecidos, y es una secuencia didáctica, puede ser pensada como un conjunto o de secuencia de clases. Para ello hay 3 etapas en esta secuencia, lo que es la introducción o inicio, el desarrollo y el cierre. La introducción no es más que, es fundamental diseñar un momento que funcione como disparador del aprendizaje, que permite establecer objetivos y metas de trabajo. Mientras que en el desarrollo es la atención al tratamiento de los contenidos y la vinculación con el presente y la realidad social del entorno. Los saberes y las capacidades puestas en juego resulten significativos y desafiantes para los estudiantes. Mientras que el cierre, con el objetivo de sistematizar lo aprendido, institucionalizar saberes, repasar, fijar, realizar autoevaluaciones y programar a futuro actividades que permitan cerrar la secuencia. Para ello, nosotros también debemos tener claro qué es el objetivo del aprendizaje. Y no es más que el comportamiento que se lo cataloga como una acción evidente del estudiante. Puede ser verbal o no verbal, puede ser un escrito, un dibujo, un gesto. Al ser el resultado de una actividad de enseñanza-aprendizaje, hay que señalar los cambios observables de la conducta en el estudiante, por consiguiente, al final del proceso didáctico. ¿Qué vamos a tener como producto final? Lograr realizar que los estudiantes, luego de ejecutar el grupo de actividades previamente seleccionados. Para ello, se ha identificado 3 características en el objetivo del aprendizaje. Hay que ser preciso, observable y mensurable. ¿Cuándo preciso? Cuando hay que evitar verbos susceptibles de muchas interpretaciones, como saber, apreciar, y emplear aquellos que son para uno o más exactos, escribir, identificar o catalogar. ¿Cuándo se presenta o cuándo vemos que son observables? Favorece la expresión de los procesos internos de modo que pueden exteriorizarse en manifestaciones sensibles. ¿Y cuándo son mensurables? Ofrece medidas que se puede observar para comparar, evaluar, controlar, experimentar, mejorar los aprendizajes y los métodos didácticos. Para ello, nosotros hemos identificado 2 tipos, o la clasificación de las actividades de aprendizaje son 2, que es del análisis o síntesis y de reflexión. ¿Qué es en el análisis o síntesis? Son actividades individuales relacionadas con el contenido temático, y aquí se presentan 2 análisis, en la resolución de problemas y en la construcción colaborativa del conocimiento. En la resolución de problemas pueden presentarse al momento de realizar proyectos, trabajos de campo, estudios de caso. En la construcción colaborativa no es más que las actividades en grupo, como puede ser la participación orientadora del docente en la construcción colectiva del conocimiento. Y la segunda clasificación es la de reflexión, que busca conectar los nuevos conocimientos con los conocimientos y experiencias previas, además de posicionar al estudiante de forma crítica frente a los conocimientos y así darle el significado del aprendizaje, como puede ser en los diarios reflexivos, en los portafolios y en las lecturas dirigidas. También, al momento de aplicar los tipos de aprendizaje, hemos visto que hay actividades en base a los aprendizajes cuando nosotros aplicamos con las TIC. Y son 5, las actividades de exploración, las de aprendizaje sistemático, las de estructuración, las de integración y las de evaluación. En la segunda parte, nosotros en el ejemplo práctico, en la propuesta, nosotros utilizamos lo que es la estrategia del aprendizaje constructivista.
Y se ha identificado 5 tipos de estrategias, conductuales o constructivistas, en el ámbito educativo. Las 3 primeras ayudan al alumno a elaborar o organizar los contenidos para que resulte más fácil. El aprendizaje no es más que el proceso de la información, que es la estrategia del ensayo, la de la evaluación y la de autorregulación. Mientras que en la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje, y no es más que la estrategia del control o de la comprensión metacognitiva, que aquí viene lo que es la evaluación, la planificación y lo que es el control. Mientras que la quinta es el apoyo del aprendizaje para que esto se produzcan en las mejores condiciones posibles, como es las estrategias de apoyo o afectivas. Luego nosotros hemos identificado 4 definiciones de base a filósofos o autores que tienen conocimiento acerca de esta teoría, que es el aprendizaje. Según Dunn, nos manifiesta que la manera en que los estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para observar y retener la información, mientras que Will y Gardner nos manifiesta que son las características establecidas en un individuo expresadas a través de la interacción conductual de alguna de la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje. Mientras que Smith nos manifiesta que son los modos característicos por los que los individuos procesan información, sienten y se comportan en situaciones del aprendizaje. Y mientras que Fariñas nos corrobora que son las formas relativamente establecidas de las personas para aprender, a través de las cuales se expresa el carácter único e irreparable de la personalidad, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo entre las interpersonalidades. Luego nosotros tenemos identificado en este caso los principales estilos del aprendizaje, que son 4. Los visuales, aprendiendo a ver; auditivo, aprendiendo escuchando; verbal, aprendemos a leyendo y escribiendo; y lo que es el kinestésico, aprendiendo haciendo. Para ello, ¿qué objetivo vamos a tener con estas actividades o estas etapas? En la etapa o la actividad de inicio nos va a permitir abrir el clima del aprendizaje, generando una discusión a partir de las interrogantes. En la etapa o en la actividad del desarrollo, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir que el estudiante adquiera conocimientos de forma sistematizada y aplicarlos en diferentes contextos. Y en las actividades de cierre nos va a permitir que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al inicio de la secuencia, pero para ello necesitamos las evidencias del aprendizaje y los recursos bibliográficos o hemorográficos que nosotros hemos utilizado. A continuación, el compañero Omar Calle va a explicar acerca de las teorías de las inteligencias múltiples. Muchas gracias. Muy buenas noches, colegas. Soy Omar Calle. En este momento vamos a explicar lo que es las inteligencias múltiples. De acuerdo a Howard Gardner, el ser humano tiene múltiples inteligencias que puede desarrollarlas de acuerdo en su aprendizaje. Entre ellas tenemos la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la inteligencia visual-espacial, la inteligencia musical, la kinestésica, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. En la inteligencia lingüística es aquella que se utiliza para la lectura y la escritura, la comprensión de palabras y el uso del lenguaje cotidiano. Esta inteligencia se puede observar en poetas, escritores, pero también en diversos oradores, locutores de los diversos medios de comunicación. La inteligencia matemática obviamente se utiliza para la resolución de los problemas matemáticos y en multitud de tareas que requieren el uso de la lógica inferencial o proposicional. La inteligencia sinestésica corporal es en la cual el ser humano utiliza la mayor parte del cuerpo posible en la ejecución de deportes, bailes precisamente, donde requiere el control corporal y es esencial para obtener un buen rendimiento. Puede ser los bailarines, los deportistas. La inteligencia musical, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Son los que utilizan para cantar, para componer, para tocar diversos instrumentos musicales,
para apreciar la belleza de una estructura, de una composición musical, y obviamente se observa en compositores y músicos en forma general. La inteligencia espacial se utiliza para comprender un mapa, para orientarse en sí, para imaginarse la disposición de los muebles en un espacio determinado o en la predicción de la trayectoria de un objeto. La inteligencia interpersonal, esta implica precisamente la relación con las otras personas para poder comprender sus deseos, emociones y diversos comportamientos. Es la capacidad en sí de lograr comprender los diversos estados del ser humano. La inteligencia intrapersonal, precisamente la capacidad que tiene el ser humano para acceder a sus propios sentimientos, a sus emociones y poder utilizarlas para guiar su comportamiento y su conducta de sí mismo en el mundo en que lo rodea. Y la inteligencia naturalista es precisamente la que nos da la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar los diversos elementos del medio que nos rodea. Pueden ser los objetos, los animales o las plantas, tanto el ambiente urbano como el ambiente rural. Esta teoría incluye que las inteligencias de que disponen los individuos no son necesariamente dependientes entre ellas. Es más, estas inteligencias pueden operar aisladamente según las exigencias de las diversas tareas que tenemos los individuos. Toda persona posee. La teoría de las inteligencias múltiples coincide con muchas observaciones e intuiciones cotidianas de los educadores. La observación de que los niños muestran que son listos y eficientes en muy diversas formas. La variabilidad interindividual en este rendimiento cognitivo resulta de una gran importancia, pues esta variabilidad es adaptativa, no es un simple accidente de la realidad individual. Se va formando con el individuo, poco a poco. Muchas gracias. Buenas noches, mi estimada magíster. En la parte número 2 de nuestra exposición vamos a exponer o a explicar la propuesta didáctica. ¿Y en qué consiste la secuencia didáctica? ¿Cuáles son sus objetivos del aprendizaje en cada una de ellas, en cada etapa? ¿Qué inteligencias múltiples hemos desarrollado o se ha generado en la implementación de esta propuesta? Esas tres secuencias o temáticas vamos a identificar en base a nuestra propuesta. Nuestra propuesta se enfoca en el diseño y aplicación y evaluación de una secuencia didáctica para promover la aplicación en el análisis y resolución de los problemas matemáticos en los estudiantes de quinto año de la institución educativa Natalia Jarrín. Dicha propuesta se desarrolla abordando la asignatura de matemática como un proceso complejo y no como un producto, partiendo de una planificación y revisión de una temática. Dada que el estudio se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo, la observación fue fundamental en el proceso. Para ello, en la secuencia de la didáctica, nosotros hemos realizado 3 actividades donde vamos a identificar las secuencias, como es el inicio, el desarrollo y el cierre. Las actividades se tratan en niños de quinto año o quinto grado de la educación general básica. La primera actividad es un día de pesca donde vamos a aplicar la comparación de cantidades o el conteo. La segunda actividad es quita tapitas, que es la relación de igualdad y desigualdad. Y la tercera actividad es pescando números, no es más que vamos a aplicar la comparación de cantidades. El objetivo de esta propuesta es diseñar, aplicar y evaluar una secuencia didáctica que promueva los aprendizajes para el análisis y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de quinto año de la unidad educativa Natalia Jarrín. Para ello, la propuesta o los elementos o componentes de esta secuencia didáctica, al configurar una secuencia, se vuelve necesario pensar en los elementos que integran en ella, como es el tiempo, los objetivos, la evaluación.
Voy a explicar un poquito antes de redactar o ir identificando en sí la práctica de nuestra propuesta didáctica. El tiempo. Se vuelve necesario pensar en la duración de la secuencia en relación con la duración del ciclo lectivo y considerando la cantidad de clases previstas para el tratamiento de los contenidos. El contenido para abordar es la selección de los contenidos que se tratan durante la secuencia de la clase o la intencionalidad del aprendizaje de estos contenidos centrales para establecer el recorte de los mismos contextos. El objetivo, los docentes estructuramos la secuencia didáctica, estableciendo las habilidades y competencias del aprendizaje esperadas en los estudiantes. Los momentos de la secuencia es el inicio, el desarrollo y el cierre. Es decir, definimos y organizamos el cómo, las estrategias generales, la actividad de los docentes y de los estudiantes, los modos de intervención de los docentes, qué espacio y qué modalidades intervienen dentro de los estudiantes y la organización del espacio, como son las actividades y los recursos. Las actividades de la secuencia son significativas aquellas que motivan al estudiante, que provocan el deseo de poner en movimiento y otorgar el sentido a lo que se aprende. Luego nosotros podemos identificar lo que es la secuencia didáctica en el ejercicio práctico. Empecemos. En las actividades que nosotros desarrollamos, la primera, tenemos como objetivo, primero, comparar las cantidades estableciendo relación de orden. Segundo, resolver situaciones problemáticas que impliquen reunir, quitar, comparar objetos por medio del razonamiento de los estudiantes. El contenido, los números para comparar relaciones, equivalencias como son tanto como y de orden mayor y menor que. La primera actividad, ¿en qué consiste? Nosotros en esta actividad de secuencias didácticas vamos a aplicar lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio, nosotros primero vamos a identificar que la primera actividad se trata de la comparación de cantidades, que no es más que el conteo. La apertura. La docente plantea un día de pesca en el aula. Aquí nosotros vamos a jugar con los niños de quinto año. Vamos a colocar una alfombra de color celeste que simule a lo que es el mar, apareciendo unas figuras de colores que van a ser peces, los cuales van en este caso a recoger los estudiantes a través de una manipulación con un tiempo de música de duración de 2 minutos. Es los parámetros que anteriormente había especificado. Esa es la apertura. Luego nosotros tenemos el desarrollo. Durante este juego, los niños deberán demostrar la concentración y habilidad para poder conseguir pescar la mayor cantidad de peces antes que la música termine, que es el tiempo de 2 minutos. La intervención del docente son cuestionamientos o preguntas para en base a ellas sacar las evaluaciones, los resultados del producto final que nosotros obtuvimos al momento de aplicar esta secuencia didáctica, que viene a ser ¿cuántos peces reunió cada alumno? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene igual número, en este caso, de peces? Y el cierre, la docente registrará en la pizarra la cantidad de peces que obtuvo cada niño con los correspondientes a cada nombre de ellos. Las estrategias de resolución que podrían utilizar los estudiantes. Aquí hay una percepción global, el conteo de elementos y la correspondencia o término a término. ¿Qué es la percepción global? No es más que en la que se determina la cantidad mayoritaria a simple vista que recogieron los estudiantes, en este caso los peces. El conteo de elementos, enumeración de los peces atrapados, y la correspondencia del término a término consiste en hacer corresponder un elemento de su colección con los elementos de la colección de los compañeros, o sea, alinear a los peces. Esto es en base a ¿qué? A los estudiantes. Luego tenemos la actividad 2, que le doy paso al compañero Omar para su explicación. Muy buenas noches, Magister. Procediendo con la actividad 2. El problema a resolver es la comparación de cantidades desde el punto de vista cuantitativo, utilizando para ello la relación de igualdad, tanto como, o de desigualdad, más o menos que. Para la apertura de la actividad, el docente les indicará que realizarán un juego de mesa, ¿verdad? De 2, llamado Quita Tapitas.
Para esto van a utilizar unas tapitas de diversos colores y dados. Le va a entregar a cada estudiante una fundita con 20 tapitas y un dado de cartulina con la constelación convencional de los 6 puntos que tienen los dados regularmente. Los estudiantes deberán sentarse uno al frente del otro. Lanzará el dado y va a sacar de la bolsa del compañero las tapitas que el número del dado indique, ¿verdad? Para ello deberá reconocer lo que indica el dado. Luego de dada 3 vueltas, van a comparar las cantidades de cada jugador, ganando el que más tapitas haya logrado obtener. En el desarrollo, los niños deberán ser capaces de identificar la cantidad de puntos que indique el dado, ¿verdad? En sus diversas caras, para poder así quitarle a sus compañeros la cantidad exacta de tapitas. El docente solo hará unos pequeños cuestionamientos en la actividad, como por ejemplo, ¿qué cantidad indica el dado? ¿Cuántas tapitas debes de quitarle al compañero? ¿Cuántas tapitas logró reunir cada jugador al final? ¿Quién tiene más tapitas? ¿Quién obtuvo menos tapitas? Y al final, ¿quién logró ganar la actividad? Para el cierre, ¿verdad? Es la observación de cantidades que se logró y la comparación cuantitativa de la relación de igualdad y desigualdad. Listo. Continuando con la actividad número 3, la problemática es el reconocimiento y lectura de números. No es más que la comparación de cantidades. ¿Cuál es el inicio, la apertura o introducción? La docente va a presentar el juego pescando números. Vamos a utilizar peces numerados y tapitas de gaseosas. Se jugará en grupos de 5 niños, el mismo que se coloque en el suelo una alfombra simulando que es el mar o un río donde nosotros podemos, en este caso, pescar, simulando el mar, ¿no? Como los peces esparcidos sobre esta. Al costado se colocará un recipiente con tapitas y se entregará a cada uno de los niños una caña de pescar con un imán. Estos deberán conectar un pez e identificar un número que el mismo que posee para extraer del recipiente la cantidad de tapitas, que es el número señalado que gana el que más tiene tapitas reunirá. ¿Cuál es el desarrollo? Por medio de esta destreza, los niños deberán atrapar peces con sus cañas, reconocer el número que estos tienen y tomar la cantidad correcta de tapitas. ¿Cuál es la intervención del docente? No es más el cuestionamiento que qué número de peces tiene, cuántas tapitas debió tomar, quién sacó el número más de tapitas, quién sacó menos, quién tiene igualdad de cantidad y quién ganó. Son interrogantes que nos va a servir para la evaluación final o el producto final que nosotros debemos o queremos aplicar al utilizar las secuencias didácticas. Y el cierre no es más que la identificación gráfica del número, como es el conteo y el análisis de la cantidad. ¿Qué recursos o materiales vamos a utilizar en estas 3 actividades? En el día de pesca no es más que una alfombra de goma de color celeste que aparente ser el mar, 5 cañas de pescar, en este caso, contando con un imán en el extremo del mismo, siluetas de peces de diferentes colores con clips en las bocas, un reproductor de música, pizarra y fibra. Los materiales que utilizamos en el quitatapitas, tapas de gaseosa, dados de cartulina, con constelaciones convencionales de 6 puntos y recipientes para las tapitas. Y en la tercera actividad, pescando números, alfombra de goma igual de color celeste, identificando que es el mar, cañas de pescar, peces de colores enumerados del 1 al 9 y un recipiente donde consten las tapitas de las gaseosas. El compañero Omar va a explicar que en estas 3 actividades, utilizando lo que es el aprendizaje conductual o constructivista, nosotros hemos obtenido como objetivo de aprendizaje los siguientes resultados. Bueno, en estas actividades el estudiante, al finalizar, ¿no?, cada etapa, puede asegurar que puede enumerar las cantidades, ¿verdad? Eso precisamente es algo que se puede apreciar porque es algo medible. Puede observar la cantidad de tapitas o de peces que logró pescar. Podrá decir, conseguí tal número de peces
o logré tal número de tapitas. Precisamente estas características son las que hacen que el objetivo de aprendizaje sea preciso, observable y a la vez mensurable. En las diversas actividades que hemos planteado en esta secuencia didáctica, el estudiante podrá precisamente lograr dichos objetivos. También en esta actividad se requiere precisamente aplicar las diversas inteligencias. Entre ellos, el momento que los estudiantes interactúan en las actividades de pesca, obviamente es en trabajo de grupo, es interpersonal, o sea que tendrá que utilizar el lenguaje verbal o no verbal. También en la actividad se utiliza una música para determinar el tiempo que durará la actividad, pues también el estudiante va a relacionarlo con su inteligencia musical. El hecho de trabajar con el entorno, como los peces, con la alfombra que se semeja al mar, precisamente se utiliza la inteligencia naturalista, por lo que es el medio que lo rodea, ¿verdad? La intrapersonal, porque él va a sentir y expresar sus emociones al momento de ganar, al momento de a lo mejor perder precisamente en dichas actividades. La corporal también es utilizada porque los niños deberán precisamente demostrar su motricidad al momento de manejar las cañas de pescar y la habilidad para poder lograr que el imán intercepte a los peces, enumerados o sin los números, ¿verdad? También la espacial, porque le logrará el chico o los chicos verse inmerso en el medio que los rodeas con los compañeros precisamente para lograr ubicarse en la mejor posición y lograr capturar la mayor cantidad de peces que requiera en el ejercicio. Entonces, como podemos observar, precisamente estas tres actividades planteadas logran que los estudiantes utilicen en mayor o menor cantidad todas las inteligencias múltiples que plantean el científico Herner y que cada ser humano posee. Listo. Con esto nosotros hemos dado nuestra explicación acerca de la propuesta utilizando las secuencias didácticas, teniendo en cuenta los objetivos planteados en esta propuesta que hacen referencia al diseño, aplicación y evaluación de una secuencia didáctica que promueve los aprendizajes para la resolución de problemas matemáticos mediante el análisis en los estudiantes de quinto año de la unidad Natalia Jarrín. Muchas gracias, eso ha sido nuestro pequeño aporte en la actividad número 3 de la asignatura didáctica.